Antes que vayamos al pasaje que leímos hoy en el capítulo 3, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que es el contenido de la carta de Primera de Pedro. Un resumen bastante sencillo, diría yo. Pero esta carta de Primera de Pedro, obviamente el escritor fue el apóstol Pedro, está dirigida a gente que había sido expatriada, cristianos que huyendo de la persecución en Roma llegaron a lugares que el día de hoy constituyen la moderna Turquía, que era parte del Imperio Romano, y ahí en el capítulo 1 va a ver usted que Pedro dirige su carta a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando de esa región de Turquía. El apóstol Pedro le recuerda a esta gente que tuvo que salir huyendo de la persecución. Les recuerda que como cristianos tenemos una herencia eterna reservada en los cielos para nosotros. Lo que decía el hermano Edwin Uluán cabalmente ayer o hoy en la mañana, yo estaba pensando en eso por los dos jovencitos que bajaron a las aguas del bautismo, de que cualquier otra festividad, por importante que parezca y por importante que sea, no es comparable a que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Eso va a afectar toda nuestra eternidad. Pedro le recuerda en su carta a estos expatriados de que tienen una herencia eterna. Les recuerda también que estaba profetizado que iban a haber bendiciones o glorias que seguirían a los sufrimientos de Cristo y que eso estaba reservado para los cristianos. Y en su carta dice que eran cosas que aún los ángeles anhelaban ver o anhelan ver. Sin embargo, Dios las preparó para su pueblo, para los cristianos, para los escogidos. Pedro les recuerda eso. En base a esto los exhorta el apóstol a que busquen la santidad. Si usted lee desde el capítulo 1 va a ver entre líneas estos conceptos. Les recuerda que han sido redimidos no con cosas terrenales, cosas perecederas como oro o plata, sino que fueron redimidos con la preciosa sangre de Cristo, que dice que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Les recuerda que hemos nacido de nuevo por medio del mensaje de la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo por medio del oír el mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 1, 23 y 24 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y su gloria es como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y concluye este versículo diciendo: y esa es la palabra que os fue predicada. Es decir, que la semilla, la simiente espiritual que tenemos, esa no se marchita. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir en una de sus cartas, Corintios si no me equivoco, dice que aunque el hombre exterior decae, se gasta, se marchita, el hombre interno se renueva día con día, por causa de la simiente espiritual que nos depositaron por medio de la palabra de Dios. No menospreciemos el poder de la palabra de Dios. No desvaloricemos el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y es viva y es eficaz. Pedro también les exhorta a estos cristianos expatriados que habían dejado todo y estaban sufriendo en el extranjero. Los exhorta a desear obedecer la palabra de Dios y crecer por medio de ella. De hecho, les dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por medio de ella crezcáis para salvación.
les marca también el apóstol Pedro que se conduzcan como extranjeros, como peregrinos, con una conducta irreprochable en sus relaciones laborales y en sus relaciones familiares. Dice esto en el capítulo 3, un trozo de este capítulo 3, verso del 8 al 13, le leo y dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Oiga esa frase: fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Y luego entonces leímos en el capítulo 3 del verso 17 al 22, que el apóstol entonces les dice: es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y esto refleja realmente algo muy cierto y muy actual, que puede pasar a la vida de personas que han hecho el bien y quizá por medio de eso, de esa acción, están padeciendo algún tipo de injusticia. Y el apóstol dice: es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Pero pone el ejemplo del Señor Jesús y dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El propósito general de la carta es que nos fortalezcamos en el sufrimiento. Y el ejemplo que pone es que aún Cristo sufrió, aunque era justo. Pero se fortaleció el Señor Jesús, y esto lo encontramos en la palabra, poniendo su mirada en la recompensa. Los cristianos tenemos frecuentemente que elevar nuestra mirada y saber que hay una recompensa eterna. Sin merecerlo, por la gracia y la misericordia de Dios, pero nos ha favorecido con esa bendición de tener una recompensa eterna. Fíjese que esta exhortación es muy necesaria en la vida cristiana. El que no nos olvidemos que hay una recompensa eterna, que nuestros verdaderos galardones no los vamos a tener en esta vida, que nuestra verdadera recompensa es una recompensa eterna. Cuando el apóstol Pablo estaba en una ciudad llamada Listra, donde lo apedrearon, eso está en Hechos capítulo 14 del 21 en adelante, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volviendo a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, porque eso es muy frecuente, que nuestro ánimo decaiga. Hoy puede estar usted sentado a la par de alguien que tiene el ánimo a 100. O puede estar sentado usted a la par de alguien que tiene el ánimo a 50. Y quizás puede estar sentado a la par de alguien que anda buscando si tiene ánimo. Está en la E de empty, ¿verdad? Casi ya no llega. Y es muy normal en la vida, hermano, eso. Por eso es que el apóstol Pablo, aún fortaleciendo los ánimos de los discípulos, sabía esa realidad. Dice que los exhortaba, dice, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Su conclusión era: perseveremos, hermanos, continuemos, no se quede en el camino. Quizás oía Pablo, pero es que, mira, Pablo, lo que me está pasando, o lo que en alguna oportunidad nosotros hemos escuchado y que es a veces un poco común o bastante común, que dice: cuando deseo buscar a Dios es cuando siento que más me ataca el enemigo. O cuando yo me propongo buscar a Dios, siento que las cosas se ponen más difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, el adversario, sabe las recompensas que hay en una vida de obediencia. Y va a tratar de impedir, de fastidiar, de emproblemar la vida. Y por eso necesitamos ese recordatorio. Saber que tenemos que perseverar y saber que vale la pena porque hay una recompensa eterna. No solamente en la vida del apóstol Pablo, Moisés, hablando de Moisés en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, donde se habla acerca de los héroes de la fe, que si alguna vez usted se siente así como que está sufriendo mucho por el evangelio, váyase a Hebreos 11 y dele una leída a Hebreos 11 y 2 y va a ver que va a sentir que lo que usted y yo sufrimos no es comparable con lo que esta gente pudo pasar. Y eso nos anima. A mí me ha animado muchas veces. Hebreos 11, 25 y 26 habla de Moisés, que usted sabe, si sabe la historia de Moisés porque la ha leído, y si no la ha leído porque vio la película The Prince of Egypt, entonces tendrá una idea. No le estoy diciendo que saque su enseñanza bíblica o su teología de las películas. Por favor, no cometa ese horrendo error. Hay que leer la Biblia. A ver, dígale al menos a una persona allá a la par, dígale: hermano, hermana, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. A veces, fíjese que yo acá, durante la semana, cuando vengo acá, encuentro Biblias que las han dejado encargadas. Y bueno, mi idea es de que el próximo domingo ya no estén acá, ¿verdad? Pero hay unas que quedan ahí, hermano, como donación a la iglesia. Ya usted sabe aquella anécdota de la cuchara que se perdió del pastor que llegó a la casa, ¿verdad? Que invitaron a comer a un pastor, no sé si es exactamente como ya leí, pero el punto es de que después de la comida, pues viene la pareja, va y dice: mira, yo no creía eso, ¿va? Pero realmente el pastor va a estar en una gran necesidad porque se robó la cuchara de plata, dice, ¿no? Se la llevó. Y se quedaron así. El punto es de que la historia dice que al cabo del tiempo como que salió eso a luz. Y entonces el pastor le dijo: ¿ya buscó en su Biblia? Y le dice: no, sí, es que ahí se la dejé. ¿Sí? Solo para ver si abría su Biblia o no abría su Biblia, ¿no? Y ahí estaba la cuchara, hermano. Como nunca abrían la Biblia. Entonces hay que leer la Biblia, hermanos. Yo le agradezco que me ponga atención y le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de poder explicarle la palabra, pero usted debe de leer su Biblia y meditar en ella diariamente. Y como yo sé que usted la lee y sabe la historia de Moisés, sabe que Moisés se había criado como príncipe, tenía todas las ventajas de una vida de comodidad. Era hijo de la hija de Faraón, nieto de Faraón, hermano. Posiblemente con alguna aspiración al trono, no sé. Pero estaba, hermano, en esa situación. Y de repente dice en el versículo 25 del capítulo 11 de Hebreos, que escoge, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿A cuántos de aquí nos gusta que nos maltraten? Digan amén los masoquistas. Nadie. A todos nos gusta que nos traten bien. Cuando nos maltratan, se siente feo, se siente mal, ¿verdad? Aquellos que en alguna oportunidad hemos recibido alguna
expresión quizás de racismo, usted se siente mal, ¿verdad? Por esa situación. Y aquí dice que Moisés voluntariamente escoge, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, esa es la diferencia, que gozar de los placeres temporales. Una vez más, lo eterno versus lo temporal. Lo temporal llama la atención. Temporal things entice your vision. They will seduce you. Pero las cosas temporales son pasajeras. Se acaban. Hermano, yo sé que usted ha tenido ese tipo de decepciones. Por ejemplo, quizás en alguna oportunidad usted va a comprar algún artículo. El otro día andando por algún lugar, estaba yo comprando un cinturón, cincho. Y entonces, obviamente yo soy muy regateador. Porque una vez un judío a mí me dijo, yo le estaba preguntando en Israel cabalmente, le dije, mira, ¿se puede regatear? Y se me quedó viendo con una cara así como de enojo y me dijo, ¿cómo que sí se puede? Tienes que regatear, me dijo. Entonces yo dije, pues tengo que regatear. Y entonces estaba regateando y me decía, esta persona me decía, no, es que este es cuero, me dijo. Esto no es made in, ¿ya? Y entonces se sacó un encendedor y se lo pasaba así, me decía, esto no es pintado, me dice, esto es cuero, me decía. Entonces dije, y le pregunté, ¿así se prueba el cuero? Me dijo, así se prueba el cuero. El otro día estaba sacando, porque me habían regalado un cincho, entonces cada vez que me regalan algo y algo ya no está usable, entonces saco lo viejo, ¿verdad? Sacando el que casi no me había puesto, me di cuenta que se estaba descascarando todo. Y dije, no, pues no el que me regalaron, sino el viejo, ¿verdad? Se estaba descascarando todo. Entonces dije, este no es cuero, pues, pero me lo metieron por cuero. No el que le pasó el encendedor, sino otro, ¿verdad? Porque todo en esta vida y aún lo que es genuino termina destruyéndose, hermano. El cuero dura, pero aún se acaba. Dura más que lo que no es, pero llega a su vida fructífera, ¿verdad? En este caso. Y entonces dice que Moisés escoge el sufrimiento con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas, oiga esto, mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y concluye, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Listen to that. Tenía la mirada puesta en la recompensa. Por eso es que es algo que tiene que ser recurrente. Tenemos nosotros que ministrarnos a nosotros mismos y también que Dios nos use para animar a otro. Decirle, hermano, no decaiga. Hermano, no baje la guardia. Hermano, siga adelante. Mire que la recompensa va a ser grande en los cielos. Y le está reservada esa recompensa. Aún el mismo Señor Jesús, el libro de Hebreos habla que aplicó eso a su vida. Dice capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. En otras palabras, estaba enfrentando el sufrimiento más grande, pero él mismo vio lo invisible, vio la recompensa que estaba detrás del sufrimiento. Dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Esta expresión es, en vuestra lucha contra el pecado todavía no han llegado al punto de la muerte.
para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón, debemos de seguir el ejemplo de Cristo, poniendo la mira en la recompensa eterna. Aparte de la recompensa eterna, Dios es tan misericordioso que nos favorece con bendiciones terrenales cuando le obedecemos. El texto que leímos en Pedro habla que el Señor Jesús muere en la cruz, pero dice que fue vivificado en espíritu. Y dice que llegó a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles serán estos espíritus? Algunos interpretan, a mi punto de vista, erróneamente interpretado, que eran personas. ¿Por qué le digo erróneamente interpretado? Porque en todo el Nuevo Testamento, a menos que el versículo lo aclare, cada vez que se menciona espíritu, se está hablando de entidades espirituales, ángeles, arcángeles, todo ese tipo de situación. Y otro punto aquí es de que la palabra proclama que se utiliza aquí en el griego no es la palabra evangelio, sino que está hablando de una proclama de victoria. En otras palabras, no fue a predicar el evangelio, sino fue a hacer una proclama de victoria. Y el apóstol Pedro utiliza esta expresión para decir que el Señor bajó al Hades a hacer una proclama a esos espíritus, ángeles caídos o demonios que estaban encarcelados. Y aquí es donde yo quiero que me preste un poquito más de su atención. Que estaban encarcelados porque habían traspasado los límites de la tolerancia de Dios. Mire, Dios es hipertolerante. Si pudiera utilizar un adjetivo, es súper tolerante. Para conmigo lo ha sido. No sé si para con usted. Para la humanidad el Señor tolera insultos. Aún diariamente se maldice su nombre y el Señor tolera eso. Se desprecia su amor, se abusa de su creación y el Señor tolera todo eso. Pero hay límites que Él pone, que en la palabra de Dios lo podemos ver claramente. Y aún a los ángeles que fueron seducidos por Satanás, que es lo que se conoce como los ángeles caídos, que entraron en esa seducción y se rebelaron, el Señor pone límites. Está bien, se quieren ir con el diablo, váyanse pues. Pero hay límites que Él mismo no iba a tolerar que traspasaran. Para hablarle un poquito acerca de angelología, hay ángeles, voy a ponerle un lenguaje sencillo, ángeles buenos y ángeles malos. Entre los ángeles malos hay ángeles malos o demonios libres y demonios presos. Hay demonios presos. Y están presos esos demonios porque traspasaron los límites que Dios les había puesto. ¿Se recuerda usted en los evangelios cuando el Señor liberó a un endemoniado que tenía una legión de demonios? El famoso Gadareno. Que los demonios hablaron y les rogaron, les suplicaron, mándanos a los cerdos, pero por favor no nos mandes al abismo. No querían ir a esa región, a esas prisiones. Preferían estar en esa libertad que pudieran tener aún habitando animales en lugar de estar dentro del Gadareno, pero no querían ser encerrados en esas prisiones. El libro de Judas, en su primer capítulo, versículos 5 al 7, habla sobre esto y dice: ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto,
destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, es decir, igual que los ángeles, es lo que está diciendo. Tanto Sodoma y Gomorra, igual que los ángeles que traspasaron el límite, es lo que está diciendo el texto. Puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. La mayoría de teólogos serios, y siempre digo esto yo porque hay quienes en algún momento se atreven a poder postular algunas declaraciones que no tienen ninguna validez y solidez bíblica, pero aquellos que realmente aman la palabra y la respetan como tal, llegan y concluyen que estos ángeles fueron los que tuvieron en Génesis 6 un encuentro íntimo con las hijas de los hombres. Dice en Génesis 6, capítulo 1 en adelante, dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron, y aquí está hablando, en la mayoría de casos siempre se refiere a ángeles, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Usted sabe que los ángeles son espíritus. Dice: serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, es decir, que tuvieron una relación íntima, de la cual nacieron, hubo un fruto. Dice que se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, ahora oiga esto, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, mire que esto debe darnos escalofríos, hermano, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cuántos quisieran vivir en un happy place like that? Donde toda intención de todos los hombres era siempre hacer el mal. Habían llegado a esa corrupción. Cuando uno lee este pasaje y mira que a estos seres se les reconoce como héroes, tiene que saber el contexto de quién está reconociendo a quién. Cuando uno se mueve en círculos cristianos, por ejemplo, voy a usar el oficio que desempeño. Cuando voy a un lugar donde hay cristianos, me presentan y me dicen: el pastor, eso de una u otra manera como que crea respeto, en algunos casos quizás algún sentimiento de cariño. Pero si voy a un círculo donde nadie es cristiano, gente decepcionada con la religión, gente que ataca la religión, ateos, y llega alguien y me dice: es el pastor, inmediatamente percibo la diferencia. Desconfianza,
desprecio. Es como, ¿y qué está haciendo aquí pues? Porque depende dónde usted esté, así va a ser el reconocimiento que le van a dar. Si esta fuera una sociedad de hombres donde toda intención era hacer el bien, entonces los héroes obviamente sería gente que buscara hacer el bien. Pero en medio de una sociedad donde toda intención es hacer el mal, ¿quién cree usted que van a ser los héroes? Por eso es que cuando vemos esto, dice que el Señor vio que era mucha la maldad, no solamente que había maldad, sino que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y es impresionante que dice que toda intención de los pensamientos en su corazón era solamente hacer el mal. Era una época donde la misma cultura de maldad abrió puertas al crecimiento de la maldad y fomentó una mezcla terrenal con lo espiritual. Es decir, no dice ahí el texto que hayan forzado a las mujeres, sino que hubo una mutua atracción hacia eso. ¿Sabe usted que hay lugares que están contaminados por entidades espirituales? Yo le he comentado acerca de ciertos pueblos donde uno va y siente la pesadez espiritual, porque a veces son pueblos que están teniendo en su geografía una imagen, un ídolo, que la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, venerados y de algún rango espiritual demoníaco de alta jerarquía. Y se siente la pesadez. Aún se siente en la sociedad las mismas conductas, hermano, que están siendo motivadas por esa entidad espiritual. Esa era una época donde la maldad misma había abierto puertas. Unos días atrás estuvimos en un lugar donde se ve mucha brujería, una cultura de vudú, de ese tipo de lugar. Bueno, le voy a decir el lugar para que usted no se imagine por dónde andaba el pastor, si andaba en Haití o algo. No, era aquí en Nueva Orleans. ¿Verdad? Yo, como alguien que me gusta mucho la música, tenía ganas de ir ahí porque es la cuna de la música jazz. Y sí, si uno va a esa perspectiva, en las calles y comienzan a tocar jazz, se queda uno oyendo, ¿verdad? Pero a la misma vez también es una cultura donde veneran todo ese tipo de ocultismo. Una gran cantidad de gente, ¿cómo se dice? Homeless. No, perdón, ¿cómo dijeron? Desamparados, ¿verdad? De gente desamparada. No, pero hay otra palabra, indigentes, también es otra, ¿verdad? Es la que estaba buscando. Desamparados o indigentes. Una gran cantidad. Sin duda se mueve mucha droga. Es obvio. Porque un día que estábamos caminando con mi esposa ahí, de repente hasta me estaban ofreciendo. Me dijo, ¿do you want weed? ¿Do you want...? Dije, cara de qué me vería, ¿verdad? El punto que le quiero marcar es que un día estábamos caminando con mi esposa y de repente había una persona que estaba, sin duda, bajo el efecto quizás alcohol o drogas o algo así. Y en el restaurante que estaba enfrente estaban tocando música. Y él estaba siguiendo con un pianito así de juguete. Estaba siguiendo, ¿verdad? Y entonces de repente cambiaron la canción y le voy a ejemplificar esto para que usted vea esto. Haga de cuenta que pasamos aquí, él está ahí donde está el púlpito y pasamos así. Y entonces él dijo, cuando cambiaron la canción, o sea, el tipo estaba como jugando con eso, ¿verdad? Pero cuando cambiaron la canción dijo, le reclamó desde afuera, esa no me la sé. Pero nosotros íbamos caminando. Entonces, cuando él dijo eso y viendo todo eso, yo me sonreía así como, así, literalmente. No exagero, ¿verdad? Así fue.
Y había pasado, él estaba quizás como por allá, y yo así nada más, hermano, en la calle con bulla. De repente oigo que dice: te reíste de mí. Hermano, era imposible que me hubiera, en primer lugar no me reí, sino que fue una expresión que me causó gracia, pues, ¿verdad? Te reíste de mí, fue lo que dijo, hermano, ¿verdad? Y volteaste a ver o algo así. Entonces mi esposa me dijo: ese no fue él. Es que era imposible que eso fuera así. Porque son a veces lugares que están siendo gobernados por esa situación. Entonces, en este momento, cuando hubo esa intervención de esos ángeles caídos hacia las hijas de los hombres, era porque era una conexión. Los dos estaban en el mismo sentir de lo malo. Y esa fue la atmósfera que antecedió al diluvio. Dios no mandó el diluvio porque alguien tuvo un problema de pecado cualquiera. Dios mandó el diluvio porque estaba una sociedad donde, si usted lee en el libro de Génesis, dice que cuando llega el Señor a avisarle a Abraham, por medio de una aparición angélica, a avisarle a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y llegan a Lot, que estaba viviendo en Sodoma. Cuando llegaron esos ángeles a su casa y los hombres vieron a esos ángeles, llegaron a forzar la entrada para decirle a Lot: queremos tener relaciones con esos hombres que acaban de entrar. Lot mismo, y usted quizás pueda pensar, pero ¿cómo es posible esto? Lot mismo le dice: miren, no hagan eso. Yo tengo 2 hijas que están vírgenes, las saco para que las abusen. Pero dijeron: no queremos a esos hombres. Estaban tan enfermos, tan cegados, tan encadenados a esas pasiones, al grado que el relato dice, usted lo sabe porque usted lee su Biblia, y si no la lee, la va a leer, que dice que los hombres extendieron su mano y enceguecieron a esos hombres. ¿Sabe qué es el colmo? Que aún enceguecidos, dice que buscaban a ciegas la entrada. Si habla acerca de estar preso de sus pasiones, ese es el clímax de estar preso de esas cosas. Así estaba la maldad en ese tiempo. Ahora, volviendo al texto, porque estoy hablando de límites, y es importante ver esto. Es muy importante notar y no olvidarnos, hermanos amados, que Dios tiene límites. Génesis capítulo 15, del versículo 13 al 16. Y esto quizás sea en respuesta a la pregunta que muchos a veces pueden hacer, de decir: pero ¿cómo es que Dios destruyó a los cananeos, a los amorreos, esos pueblos que no le estaban haciendo nada al pueblo de Israel, y Él llegó y hizo que Israel tomara su tierra? Es porque ya había estado profetizado, y Dios, que es sumamente sabio y conoce todas las cosas, sabía que eran pueblos que eran sanguinarios. Hermano, mataban niños para adorar a sus dioses, los ofrecían al fuego, sus hijos. Génesis 15, versículo 13 en adelante dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Es decir, hablando del pueblo de Israel que estaba en Egipto, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces, oiga esto, porque hasta entonces
no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Oiga esto. Va a ser hasta la cuarta generación, porque hasta entonces ellos van a traspasar el límite de la iniquidad. Mi esposa me contó esto mucho tiempo atrás y creo que lo he dicho en alguna oportunidad de un hermano que nosotros habíamos conocido, que llegó a ella cuando ella estaba trabajando en el banco. Y en la conversación surgió de las injusticias que estaba él recibiendo, y mi esposa le dice, pero mira, le dice, Dios va a actuar, o no sé cuál fue la frase que usaste, Dios les va a pagar o le va a recompensar o algo así, ¿verdad? Pero él le dijo, sí, le dice, pero Dios se tarda, le dijo. Y cuando uno está de este lado, del lado que no va a recibir la disciplina de Dios o la corrección de Dios, uno está agradecido que Dios se tarde. O perdón, no, uno quisiera que Dios actuara rápido. Me hicieron esto, Señor, defiende mi causa, actúa. Pero ¿qué tal si usted estuviera aquí? Ahí usted le dice, no, Señor, paciencia, por favor, no lo vuelva a hacer. O sea que son dos cosas totalmente distintas, depende en qué lado usted esté. Es como aquel ejemplo absurdo, ¿verdad? Pero me viene a la mente ahorita que dice, ¿qué tan largo es un minuto? Yo lo leí en un baño que dice, depende de qué lado del baño está. Cuando usted ya no aguanta y está una persona en el baño, espere un minuto, usted está aquí, híjole, pero ¿cuándo va a salir, verdad? O sea, es larguísimo el asunto. Hermanos, depende de qué lado estemos nosotros. Así, alabamos a Dios por su paciencia, por su tolerancia. O en otro lado, hermano, podemos estar nosotros diciendo, ¿por qué se tarda tanto? El punto es que Dios siempre va a llegar en el momento preciso. Y lo que le quiero marcar y concluir hoy es que hay límites. Y en esos límites que ellos traspasaron fue donde ya el Señor permitió que el pueblo de Israel llegara y los desposeyera, porque habían llegado al colmo con la iniquidad. Y para que uno colme la paciencia de Dios, pero puede llegar. Ahora, para concluirle, porque lo que quería hoy era tocar esto en relación también con el bautismo. Todo esto fue nada más la introducción, ahorita entramos al mensaje. El bautismo dice que no quita la suciedad de la carne, sino que es una petición de buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Hermanos amados, lo que los muchachos han hecho hoy es un acto de identificación pública y voluntaria que todo cristiano debe de hacer. Espero que todos los que estemos acá que creemos en Jesús ya se haya bautizado. Si no, debe bautizarse. Y si se bautiza en esta iglesia de ahora en adelante, se va a bautizar y va a decir algo o va a leer algo. Públicamente lo hacemos porque es un mandato de Dios el que creyere y fuere bautizado. Pero ese hermano, en este caso, el bautismo no quita la suciedad de la carne. Y ese es el problema que muchos tienen, que dicen, es que no estoy listo, es que mire, todavía yo tengo situaciones que no le agradan a Dios. Yo tengo toda mi vida casi de ser cristiano y tengo un montón de cosas que no le agradan a Dios. Porque nuestra lucha contra el pecado es desde que nacemos hasta que el Señor venga o nos adelantemos. Y dice la palabra del Señor que no quita la suciedad de la carne, sino que es una petición de una buena conciencia delante de Dios. Déjeme concluirle entonces. 5 minutos, présteme su atención, 5 minutos, no más de 5 minutos. 700, alrededor de 700 y fracción de años antes que el Señor viniese, Isaías en el capítulo 53 habla esto en el versículo 10, dice, hablando de la muerte del Señor Jesús, dijo, pero quiso el Señor, hablando de Dios Padre, quebrantarle, sometiéndole a padecimiento.
cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, hablando de Jesús, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Quiero concluirle diciéndole que el bautismo no nos quita la suciedad de la carne, sino que todavía es una lucha que la palabra de Dios y el trabajo del Espíritu va haciendo en los creyentes. Una lucha constante. Pero sí dice la Biblia que es como una petición de una buena conciencia hacia Dios por medio de Jesucristo. Es decir, necesitamos a Jesucristo porque Él es el que está intercediendo con nosotros o por nosotros. La muerte del Señor fue importante y hoy la hemos recordado y hoy la hemos celebrado y hoy la hemos proclamado también. Su muerte fue importante, pero aún más su resurrección. Si el Señor no hubiera resucitado, hermano, estaríamos perdidos. Y resucitó, y la palabra de Dios dice en Romanos 8, 32 y 34. El que no eximió, es decir, no retuvo ni a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 700 y fracción de años atrás, Isaías lo profetiza diciendo que iba a estar sometiéndose a padecimiento y que iba a estar cargando nuestras iniquidades. Por eso que aquellos que ya hemos hecho una confesión pública del Señor, tenemos nuestra petición a una buena conciencia y en base a esa petición, el Señor puede interceder por nosotros. Usted está como cuando a veces se dan ciertos trámites y usted sabe que dicen la fecha límite para poder tramitar esto es, qué sé yo, el 9 de diciembre. Y alguien puede llegar el 10 con todos los papeles, con la mejor sonrisa. Le dicen, lo lamento, pero no metió su aplicación en la fecha límite. Todavía, amados hermanos, hay tiempo. Y todavía la paciencia de Dios se extiende en su gran misericordia. Amén. Padre, te doy gracias